Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Bueno, hoy comenzamos un tópico que para mí es sumamente interesante, la gramática del manejo de los datos. Como les mencioné, vamos a estar viendo una interfaz para poder trabajar con el lenguaje R. Pero maravillosamente van a ver que con esta interfaz van a tener la capacidad de no solamente trabajar con el lenguaje R, pero con otros sistemas bien poderosos. Esa es la sorpresa de hoy. Y van a ver. Además, si deciden utilizar R y el tidyverse en su día a día de trabajo, le aseguro que lo que vamos a estar viendo desde hoy hasta el último día, mientras estén utilizando datos, lo van a utilizar consistentemente. Como mencionamos ayer en un momento, tidyr esperaríamos no tenerlo que utilizar consistentemente. Nosotros esperamos hoy en día que esos datos nos lleguen limpios porque hay una gran cantidad de aplicaciones para recoger los datos de manera adecuada. Claro, cuando uno va a presentar información, pues reshape es muy útil, ¿verdad? Esas funciones de reshape, de girar o transformar el conjunto de datos. Trabajar con missing value, con los valores nulos, también es de día a día. Pero esperaríamos que sean herramientas que no es consistente utilizarlo, excepto reshape. Pero lo que vamos a estar viendo ahí, sí. Esto lo que vamos a estar viendo desde hoy hasta el último día, hasta el martes, lo vamos a estar utilizando consistentemente, se los aseguro. Hoy voy a hablar de lo que significa la gramática de los datos. Voy a presentar ciertos conceptos y ciertas funciones, pero hoy van a visualizar. Por lo tanto, necesito que todos tengan en su mente, sin verlo, qué significa un data frame, qué significa un table, esa estructura de filas y columnas donde cada columna es una variable única con un tipo de dato único y cada variable representa algo de una observación. ¿Okay? Así que necesito que tengan eso en la mente porque de ahora en adelante todo vamos a trabajarlos con esta estructura. ¿Qué sucede? Antes de utilizar, y eso lo he mencionado varias veces, antes de utilizar cualquier herramienta, primero necesitas entender qué es lo que tú quieres hacer. Y eso está aquí, en nuestra mente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué yo necesito? ¿Cómo yo tengo que ver esos datos? ¿Qué columna de ese dato, de ese conjunto de datos es el que yo quiero utilizar ahora? ¿Ok? Eso es lo primero. Por eso vamos a visualizar hoy, para desarrollar esa destreza. Así que cuando trabajamos con datos, primero necesitamos entender qué queremos. Luego, describir esos pasos, los pasos de lo que queremos. Se recuerdan que habíamos mencionado que vamos a romper ese problema en los pequeños pedazos más posibles. Y ayer vimos un ejemplo que estratificamos o rompimos ese problema en pequeñas funciones y después las unimos en una sola. Así que lo que queremos hacer lo vamos a describir en pasos en la forma de un programa de computadora. Y para eso son todas las herramientas que hemos estado utilizando hasta el momento. Y luego ejecutar. Cuando ejecutamos, de hecho, yo pondría adicional aquí uno, evaluar que lo que ejecutó el programa es lo que realmente queríamos en nuestra mente.
Así que tienes un diseño en tu mente, puedes hacer un esquema en una libreta o en un iPad o una tableta adicional que no tiene que ser de Apple. Eso que tú quieres entonces lo vas a describir en una forma de programación de computadora con las herramientas que hemos estado aprendiendo, ejecutamos y evaluamos. El paquete dplyr, que es el paquete que vamos a estar viendo desde hoy hasta el final, está diseñado para que estos pasos que mencionamos en estos momentos, el de redactar un proceso computacional, sea rápido y fácil. Así que lo que estamos diciendo es que el lenguaje R que hemos aprendido, que tiene una curva de aprendizaje bastante empinada y está reconocido por la literatura, le vamos a añadir un nuevo paquete que me va a permitir utilizar ese lenguaje de manera rápida y fácil. ¿Cómo? Pues proveyendo una del manejo de los datos. Esta gramática provee unos verbos sencillos. Estos verbos son funciones que van a corresponder a aquellos trabajos de manejo de datos más comunes. Por lo tanto, al estas funciones tener nombres como si fueran unos verbos, entonces te van a ayudar a traducir tus pensamientos a código, que es lo que estamos hablando aquí. Tus pensamientos a códigos. Para eso es este paquete y esta gramática. Ahora, también saber esta gramática, yo le digo que nos provee superpoderes, porque te ayuda a utilizar de manera eficiente otros motores de computación que pueden ser mucho más poderosos que R en ciertos momentos. No necesariamente en todos, pero en ciertos momentos sí. Por lo tanto, vas a invertir menos tiempo esperando para que la computadora ejecute. Habíamos hablado que si en nuestra computadora tenemos un Random Access Memory, todo lo que la computadora pone en memoria para acceso inmediato se carga. Si este azul estuviera hasta acá arriba, entonces mi computadora se va a paralizar y no puedo hacer nada. De igual manera, ven mi CPU que está en 53%, 54%, quiere decir que está haciendo muchos procesos. Si estuviese consistentemente en 100, se va a paralizar también. O si tú quieres correr otro proceso, no vas a poder. Por ejemplo, digamos que tienes un 31% de Random Access Memory de memoria en tu computadora, estás bien. Pero tu CPU está hasta el tope, en 100. A pesar de que tengas buen RAM todavía, no vas a poder ejecutar otro proceso. Si R está consumiendo todos los CPUs, yo no pudiese estar dando este curso ahora. De igual manera, si el Random Access Memory, el RAM, estuviese lleno y voy a buscar otra aplicación adicional, pues esa aplicación no me va a abrir y posiblemente se paraliza la computadora también. Así, cuando tenemos situaciones como esta o queremos avanzar en nuestros procesos, pues tenemos ahora con este lenguaje, bueno, no le quiero llamar lenguaje, con esta interfase, acceso a otros motores de computación. Y eso nos hace sumamente poderosos. Ahora, dijimos que las funciones que vamos a estar hablando se diseñaron para que nos ayude a traducir nuestros pensamientos a la computadora mediante unos verbos. Y aquí están los 5 verbos más, o digamos, los 5 verbos principales de esta gramática, que es mutate o modificar,
select o seleccionar, filter o filtrar, summarize o resumir y arrange o arreglar. Estos son los 5 verbos principales de este lenguaje. Ok, pues nuevamente tenemos 5 verbos que nos van a ayudar a manejar datos. Nos van a ayudar a manejar esta estructura que visualizamos en nuestra mente. Y Mutates nos ayuda a añadir nuevas variables. Y esas variables se construyen utilizando otras funciones. Por ejemplo, tengo mi variable temperatura en grados Fahrenheit y yo la quiero convertir a grados Celsius. Pues utilizo mi verbo modificar, mutate. Ya ven cómo se hace ¿verdad? La analogía. Select, voy a seleccionar o agarrar variables por su nombre. Por lo tanto, si yo quiero seleccionar solamente win, ¿por qué yo quisiera seleccionar solamente win? ¿Quién me dice? Por una razón. O temperatura. O ozono. ¿Cuál puede ser una razón por la que yo quisiera seleccionar solamente esa variable? ¿Quieres verificar la distribución de esa variable, verdad? ¿Quieres ver si tiene valores nulos? ¿O quieres calcular un resumen estadístico como el promedio, la media, la mediana, la desviación estándar, la varianza, el rango intercuantil? Eso lo haces con una variable. Yo quiero saber el promedio de ozono. Pues tengo que seleccionar ozono. Yo quiero saber el promedio de radiación solar. Yo tengo que escoger radiación solar. Yo quiero saber la temperatura promedio en todo mi estudio. Tienes que escoger temperatura. Ahora, por lo tanto, si hablamos select, estamos hablando de que vamos a agarrar una variable por su nombre. Ahora, filter, voy a agarrar o seleccionar casos basados en sus valores. ¿Cuáles son los casos? Las observaciones. Por lo tanto, si yo digo filter ID igual a 2, voy a agarrar toda esta fila. ¿Ok? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo hasta el momento? No es nada diferente. Cuando vimos R, ¿se acuerdan? Los corchetes, filas y columnas. Pero ahora estamos utilizando unos verbos para exactamente lo mismo. Lo único, la redacción es mucho más fácil de leer e interpretar, recordar de aquí a un tiempo y reutilizar. Ahora tenemos summarize. Y summarize reduce múltiples valores en un solo resumen. Como por ejemplo, si quiero el promedio de ozono, estoy resumiendo todos estos valores en un solo valor, porque el promedio es un solo valor, es un escalar. Así que con summarize, con select, yo selecciono la columna, pero con summarize yo ejecuto ese resumen de esa variable que yo quiero estudiar o observar. Y finalmente arreglar, que sencillamente hace exactamente lo que dice, arregla el orden de las variables o de la variable que selecciona. Si lo quiero de ascendente a descendente o descendente hacia ascendente, utilizamos arrange. Así que tenemos 5 verbos: modificar, seleccionar, filtrar, resumir y arreglar. Mutate, select, filter, summarize y arrange.
Interesante, ¿verdad? Ahora, estos verbos los vamos a utilizar con una función, le llamamos función de ayuda o operaciones, que está solita aquí porque es una función que utilizamos mucho, que se llama group by, el cual permite generar operaciones por grupo. Si tengo month, ¿qué es month? Los meses del año. Es una categoría. Tenemos 12 meses. Así que, como es una categoría, podemos decir, yo quiero obtener el promedio de ozono por mes del año. ¿Tiene sentido? Yo puedo querer eso, ¿verdad que sí? O por día también. O podemos agrupar por día, por mes, el promedio de ozono por día y por mes. ¿Ok? Eso es lo que significa agrupar, group by. Bastante intuitivo, ¿verdad? Quiero agrupar por una variable. Ahora, estas funciones verbos las podemos organizar en 3 categorías principales, basado en el componente del conjunto, el componente por el cual trabajan en este conjunto de datos. Tenemos las filas o vamos a manejar casos. Estas funciones que manejamos con casos van a retornarnos, van a devolver una nueva tabla. Así que si utilizamos funciones que manejan casos, el resultado esperado, ya ustedes pueden esperar un resultado porque la teoría de esta interfase lo dice así. Es una nueva tabla. Ahora, si estamos trabajando con columnas, quiere decir que estamos manejando variables. Y si manejamos variables, podemos obtener dos eventos, o un nuevo vector o una nueva tabla. Y finalmente, podemos trabajar con agrupaciones de filas. Por lo tanto, si estamos trabajando con agrupaciones de filas, estamos resumiendo casos. Estamos resumiendo casos. Y esto nos ofrece una nueva tabla de un resumen estadístico, como el promedio, la mediana, el rango intercuartil, etc. Repasamos. Tenemos 5 verbos muy útiles. Tenemos la función group by, que se utiliza con alguno de esos verbos. Podemos categorizar qué tipo de función vamos a estar utilizando. Si vemos que vamos a seleccionar filas, estamos manejando casos. Si vemos que estamos seleccionando columna, pues decimos que estamos manejando variables. Y si estamos agrupando observaciones o agrupando casos, estamos resumiendo la información, resumiendo esos casos que redunda en un escalar específico o un vector de un solo elemento, que es un resumen estadístico.